Hoy abrimos la puerta Insider para hablar de un tema que nos atraviesa mucho a todos y es el tema de la trampa del hacer. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando rendir, hacer cosas se convierte ya en una forma de existir y en una exigencia constante. Hoy me acompaña Laila, que es psicóloga y también estudió gerontología. Se especializa en psicoterapia cognitiva integrativa, lo cual me parece muy interesante porque es una terapia que combina lo mejor de varias corrientes de la psicología, que es la corriente de la psicología cognitiva, las terapias humanísticas y el enfoque sistémico. Ella me va a corregir si me faltó algo o si dije algo mal. Pero bueno, ella además se formó en psicología del envejecimiento en la UBA y en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y hoy también coordina un gabinete de neurorehabilitación. Un montón de cosas para decir de ella. Es una persona muy formada que además da charlas, está muy acostumbrada a comunicar sobre temas que nos pueden parecer complejos y esto por eso también la traje, porque baja muy bien a tierra conceptos que pueden ser complicados para que todos lo entendamos y también podamos pensar y pensarnos mejor. Entonces, con ella vamos a hablar sobre la trampa del hacer, esa necesidad de producir sin parar, sin cuestionarnos y que muchas veces nos saca el disfrute y nos marea un poco, y cómo atamos esto a nuestro valor como personas. Así que bueno, antes de entrar de lleno en la conversación, le vamos a dar la bienvenida y me gustaría plantearle un desafío que es que se presente sin decir a qué se dedica. ¿Cómo te describirías? Bueno, hola amores. Hola. Linda consigna. Bueno, entonces si me defino a partir no de lo que hago, sino de quién soy, diría que, bueno, soy Laila, tengo 39 años, soy mamá, soy pareja. Soy nacida en Santa Clara, Buenavista, es un pueblo muy chiquito de nuestra provincia, queda a 80 kilómetros de acá, y viví hasta un mes antes de mis 18, donde me vine a estudiar. Luego, bueno, terminé, arranqué, me enamoré, me casé, me quedé aquí y hoy hace más años que vivo acá en Santa Fe, que en mi pueblo, pero siempre para mí es un hermoso recuerdo, recordar de dónde vengo. Voy seguido, están mis papás ahí, tengo mi familia, y en esto de quién soy, creo que si tuviera que definirme desde los datos más blandos, creo que soy una persona en continuo movimiento. Entiendo el hacer desde un lugar de potencialidades absolutas, con un límite, claramente, con un equilibrio. Y en esto de quién soy, bueno, soy esto, soy amiga, le doy muchísimo valor a mis vínculos de amistad, quiero mucho a mis amigas, y soy un poco jardinera y un poco cocinera, porque son los hobbies que me gustan mucho y en los que encuentro un gran bienestar. Y bueno, y no puedo negar que soy una persona que trabaja de lo que le gusta también, que eso no significa que no trabaje, ¿no? Porque muchas veces el trabajar de lo que nos gusta, ya después derribaremos algunas ideas que son un poco peligrosas, pero bueno, soy todo esto, soy un montón. Un montón, sí, un montón, y me gustaba empezar de esta manera, porque en esto, cuando estaba un poco pensando la consigna, que también lo habíamos charlado previamente, digo, qué loco cómo siempre... Bueno, ¿y quién sos? Bueno, yo soy morena, soy periodista, y digo, qué loco poner mi nombre y básicamente como si fuera mi apellido, lo que estudié. Y uno es un montón de cosas más. Sí. Entonces me pareció, con toda la charla que se viene, me pareció interesante empezar de esta manera. Y también preguntarte, vos sos muy apasionada de lo que haces, te encanta, no todos tienen la suerte de poder decir, bueno, me dedico a eso que me mueve, que me apasiona, que me gusta, sí. Que si bien obviamente que es trabajar y ya vamos a hablar de eso, ¿alguna vez, que me imagino que sí, el cuerpo te dijo, bueno, para, estás haciendo un montón, te estoy hablando con todos estos síntomas, paremos un poquito, estás haciendo demasiado? ¿Sí te pasó? El cuerpo me lo dijo y me lo dice a diario, lo que no significa que a diario lo escuche. Y me ha pasado situaciones más extremas donde
ya directamente no dijo, sino que impuso el año pasado, a esta altura del año, en octubre, hace unos días antes, transité una internación porque hubo una gran crisis migrañosa. Yo no soy una persona que le duela la cabeza asiduamente o que tenga esas migrañas que la dejan fuera de la cancha, no hasta mis 38, digamos, el año pasado. Y fue un episodio del cual la verdad que tuve que aprender a la fuerza y a aprender a frenar. Y lo entendí así, digamos, el cuerpo que grita un poco lo que la boca calla, como dice el dicho, porque estaba pasando por un episodio de estrés muy grande, un episodio de hiperproductividad muy grande. Y bueno, y empecé a sentirme mal y durante una semana hubo un síntoma que apagué. Desde el famoso medicamento para que deje de doler, o desde esto de, bueno, trabajo un montón, ya va a pasar, y bueno, me frenó el cuerpo, sí. Y esto que también nos pasa mucho, que cuando el cuerpo nos avisa y tenemos todos estos síntomas, porque a mí también me ha pasado, tal vez no con migraña, pero sí con otras cuestiones, de pasar de estudio en estudio y decir, ay, que me descubran algo, porque uno por ahí no se quiere hacer cargo de decir, no, en realidad tengo que bajar un cambio o qué sé yo, tal vez estoy en un trabajo que me hace mal o que tengo un jefe, una jefa que, no sé, no colabora con mi bienestar. ¿Cómo cuesta más tomar decisiones y no hacerse cargo de esa situación que decir, bueno, no, tengo algo, me tomo esta pastilla y... Claro, hay movimientos externos que nos vienen como anillo al dedo para poder poner la explicación en el afuera y por lo tanto también en el afuera el proceder, porque si entiendo que tengo tal enfermedad que viene de tal manera y se afronta, por ejemplo, con una medicación, me es mucho menos costoso que decir esto me pasa desde un lugar más desde la introspección y poder hacernos cargo. Y hoy en día hay investigaciones que no es que son nuevas, sino que vienen a reforzar lo que se habla mucho de que somos seres biopsicosociales. Entonces, los síntomas de enfermedades tienen muchísimo más que ver con una interacción sistémica. Y cuanto antes entendamos que podemos hacer mucho desde el orden interno para poder dar explicación y para poder hacernos cargo, más será placentero nuestro proceso de llevarlo a cabo, ¿no? Ser biopsicosocial significa, o sea, bio entiendo que es algo físico. Claro, físico, psico de la psiquis y social de la interacción con el ambiente. El contexto. Entiendo. Así es. Bien. Pues es que la primera vez que lo había escuchado en esa... Hay un paradigma médico que se usaba antes, donde todo lo que manejábamos era una cuestión más de causas físicas y del padecimiento más físico. Y hoy en día entendemos al padecimiento desde un triple lugar. Puede venir desde lo social, puede venir desde lo mental, puede venir desde lo físico o desde lo biológico y está más que confirmado que somos seres súper integrados. Entonces lo que sentimos en un plano lo sentimos en todos. O lo que nos puede repercutir en un plano finalmente termina repercutiendo en todo, ¿no? Y volviendo a esto de el hacer, que uno por ahí se pasa de rosca, ¿por qué crees que el hacer se volvió sinónimo de valer? El hacer se volvió un sinónimo de valer porque nosotros adherimos fuerte a una cultura del sobreesfuerzo y una cultura que tiene un paradigma actual que es muy enfatizado desde gurúes, coach, gente que vocifera esta cuestión, que está asociada a la productividad, a la hiperproductividad, que se transforma desde un lugar a dónde pongo el foco y cuánto mido y cuánto freno, se transforma en tóxica porque nosotros desde una hiperproductividad queremos hacer un montón, pero a la vez hacemos cada vez menos. Y queremos hacer cada vez mejor, pero a la vez nos sentimos cada vez más mal. La Universidad de Harvard sacó una revista sobre esto y le llamó la hiperproductividad tóxica porque en realidad buscamos hacer un montón de cosas para sentirnos bien y lo que tenemos cada vez menos, por todo lo que perdemos en el camino, es bienestar. Claro, claro. Y también esto de hacer de más, de hiperproductividad, lo relaciono mucho con lo que es el multitasking, el famoso multitasking. La gran estafa. Claro, porque terminás haciendo todo
más o menos o como podés, porque no somos pulpos que podemos hacer todo bien. Entonces, por ahí, en este hacer todo medio toco de oído cualquier cosa, es lo mismo. O sea, terminás rindiendo menos, queriendo hacer más, agobiándote. O sea, me imagino una acumulación de cansancio. Cuando digo multitasking e hiperproductividad, ya me da una sensación de agobio, de cansancio, que es un poco lo que transitamos todos. Sí, sin duda. Y a la vez también es como el síntoma más actual es el cansancio físico y el agotamiento mental, pero porque además nos estamos exigiendo nosotros como personas y le exigimos a la vez a las personas, a la sociedad, que los procesos que antes eran de las empresas hoy sean personales. Antes los procesos de productividad, de eficiencia, que lo evaluábamos a nivel organización, desde esta cultura de el desarrollo personal y demás, nos lo exigimos a nosotros como personas. Entonces, en algún punto nos transformamos en máquinas también nosotros, ¿no? Claro. Y también pienso, a ver, ¿cómo la cadena de comunicación de lo que son las redes sociales han amplificado todo esto que estamos hablando de coach, de que yo, por ejemplo, abro el teléfono y tengo un curso para, no sé, y es todo el tiempo así. ¿Cómo se retroalimenta esto con nuevos canales de comunicación que antes tal vez no estaban? Y se suman obviamente a todo lo que es la televisión, que hoy en día perdió un poco de peso, pero que sigue estando. Y cómo podemos manejar esta sobreexposición también a estos mensajes que contribuyen a esta toxicidad. Yo creo que hoy nos cuesta manejar la sobreexposición porque es lo que nos lo venden todo el tiempo. Vos tenés que exponerte, tenés que producir, tenés que lograr tal cosa. Cuanto antes te desarrolles a nivel personal, mejor. Entonces, en sí mismo termina siendo esto de lo que le estamos pidiendo a la gente, que ya no lo haga, lo pedimos desde un lugar que termina siendo un tanto, a ver, no me sale la palabra paradojal, claro. Porque nosotros le estamos pidiendo que no se transformen en eso que estamos vendiendo todo el tiempo también nosotros. Y está muy relacionado a lo que hablábamos recién de la sociedad del sobreesfuerzo, porque nosotros estamos llevando la visión a vas a valer cuanto más hagas, cuanto más obtengas, cuanto más produzcas, y compramos mucho esto que, como decíamos recién, viene desde lugares que nos atraviesan continuamente. ¿Dónde tenemos el dedo todo el día hoy? Claro, en el celular. Entonces el celular nos está vendiendo ideas de las cuales también es muy difícil oponernos y en algún punto cuestionarlas también, porque se supone que nosotros seguimos a quienes pensamos que son personas de referencia. Entonces, no sé si me habilito a cuestionarme esto. Yo creo que tiene que ser un movimiento muy pensado, esto de decir, che, no todo el que viene a decir algo lo hice con conocimiento de causa también, ¿no? Exacto. Y también lo poco regulado que está todo, que hoy en día... Sin duda. Todo el mundo opina de todo, y que también lo hemos charlado, que el intrusismo que hay respecto a temáticas que pueden llegar a ser, si son mal abordadas o si una persona toma un consejo de una persona que no está capacitada para hablar sobre cierto tema, no sé, salud física, mental o cualquier tema, que pueda llegar a afectarlo, cómo seguir este consejo puede ser totalmente... puede llegar a tener consecuencias muy negativas, psicología, nutrición, medicina. Sí, vemos mucho eso. Dos de las carreras que más intrusismo profesional tienen son justamente las que mencionaste, la psicología y la nutrición. Entonces, de pronto todo el mundo te dice cómo te tenés que alimentar, o todo el mundo te dice en qué las 3 claves para ser más feliz hoy, o los 5 pasitos que tenés que hacer por día y creo que eso adhiere a la cultura de la inmediatez como característica social que vimos hoy, pero también invita a esto que hablábamos, a no estar cuestionando los discursos que estamos escuchando. Y creo que eso es súper nocivo porque
nosotros estamos propagando formas que no son saludables y que entendemos que con 2 minutitos por día podemos cambiar todo nuestro día. Y esto yo creo que lo tenemos que empezar como a poner sobre la mesa, porque son discursos absolutamente desde lugares de privilegio que terminan siendo despiadados con la sociedad. Y para una persona que hoy en día creo que todos nos despertamos y desgraciadamente yo es algo que me lo quiero sacar y no lo puedo hacer, pero agarramos el celular. Que los neurocientíficos dicen que es lo peor que puedes hacer, levantarte y agarrar el celular. Sí. Los primeros 30 minutos por lo menos. Pero bueno, más allá de ese hábito, si queremos empezar a cuestionarnos estos discursos, ¿cómo podemos empezar a aproximarnos a decir, bueno, yo veo algo que me lo presentan siempre, aparte te lo presentan como la verdad absoluta? Sí. ¿Cuál es el pasito que yo puedo hacer para decir, bueno, no sé si esto es cierto, ¿en qué me tengo que fijar? Yo arrancaría por empezar a cuestionar algunas disposiciones culturales que generan una barrera con la salud absoluta. Entonces, si nosotros podemos empezar a darnos cuenta que el hiperproducir, el sobreexigirse, el estar siempre conectado, porque si no nos estamos perdiendo de algo, el famoso FOMO, sí, el miedo a estar perdiéndose de algo. Cuando nosotros podemos cuestionar esto, a ver si la sociedad tiene que ir para ahí, si yo quiero ir para ahí, o al menos pensarnos hasta cuándo y hasta dónde, porque entiendo que hay un porcentaje de esto que es inherente al ser humano, la curiosidad social y al no sentirse tan fuera de foco, por lo menos aunque sea delimitar intensidades, hace que nosotros nos ordenemos muchísimo más. Desde ese lugar arrancaría un poco por cuestionar nuestros paradigmas actuales y de ellos cuáles quiero sostener y cuáles no. Porque nos vendieron tanto que descansar era nocivo. Claro. Que hoy, o que sos vago por descansar, cuando en realidad volvemos a la misma toxicidad, ¿no? Pero para producir mejor, que se entiende que es lo más valorado en la sociedad, vamos a decir así, pero para producir mejor tenés que estar bien descansado, porque si no estás a media máquina, que es lo que nos pasa a todos. Sí, incluso también esto de entendemos que no podemos descansar y no valoramos dormir una siesta, Claro. pero sí valoramos tirarnos a la cama a mirar 30 minutos de reels, sí. que contribuye a generar dopamina desde un lado artificial y frustración, irritabilidad, luego sensación de culpa, que la culpa es una de las emociones más actuales que sentimos hoy como seres humanos. Entonces, bueno, es comenzar a revisarse. El famoso registro, que creo que es lo que hoy no estamos haciendo. El famoso registro que es cómo estoy y qué necesito para acompañar esta emoción que estoy transitando. Bien, y en relación a esto de el agotamiento, de la hiperproductividad, de por ahí el inconformismo que nos hace sentir esto de decir, bueno, pero yo hago y siento que nunca llego y tal vez es porque me estoy corriendo todo el tiempo la vara o porque me comparo o porque esto de estar todo el tiempo hiperconectados también nos lleva a ver otras realidades como si fueran idílicas, cuando en realidad no sabemos en realidad qué pasa del otro lado de la vida de esa persona que estoy idolatrando. Pero ¿qué es lo que vos más ves en consulta en relación a todo esto? Que vos me digas, no sé, veo este patrón o tengo varios pacientes que les afecta de tal manera. ¿Ves algo? Yo lo que hoy veo en el consultorio es un agotamiento general absoluto, la sensación de insuficiencia, los pacientes que dicen, siento que no soy suficiente, porque la vara entre lo que hay que alcanzar y lo que puedo alcanzar realmente, porque una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad, está cada vez más arriba. Entonces hay síntomas cada vez más frecuentes de burnout, del famoso síntoma del quemado. Hay ansiedad, hay depresión, hay síntomas muy claros en esto de vivir agotados y de no registrar que necesitamos descansar para volver a producir. Exacto. Y eso se ve mucho, y a la vez también se ve la comparación continua, porque como nosotros tenemos una sociedad tan exitocéntrica y cuanto más exitoso vas a ser, mejor la vas a pasar, nosotros queremos esas fórmulas.
Claro. Entonces nos empezamos a comparar y no hacemos la comparación interna de decir, che, yo hace 2 años acá no estaba, entonces voy bien. Quizás voy más despacio de lo que me gustaría, pero hacer la revisión interna, esto para nosotros se volvió algo bastante imposible porque, como insisto, las redes sociales, los voceros que muestran cómo hay que vivir, la famosa fórmula del éxito. Cuanto más rico seas, Sí. más valor vas a tener y mejor estás haciendo las cosas. Entonces esto es lo que se ve mucho, la sensación de insatisfacción permanente. ¿Y cuál sería el consejo para, o sea, cuáles serían las alarmas en las que tenemos que poner los ojos o afilar los sentidos para decir, bueno, estoy a punto de tener un burnout? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago para no llegar a esto? ¿En qué tengo que prestar atención? Yo creo que nosotros vamos a necesitar cada vez más la visión del otro, que la abandonamos mucho, porque si te pones a pensar que vengan a decirme, che, te veo mal hoy, no, pará, me estás quitando tiempo o me estás generando un conflicto, y no estamos tan abiertos al comentario de alguien que incluso hasta nos quiere, porque están estas ideas muy peligrosas de bueno, la energía, la gente que solo te sume, entonces no validamos un montón de mensajes, pero parte del estar quemados es no ver lo que nos sucede. Y parte de estar intoxicados de un montón de cosas que hacemos y que no nos hacen bien, justamente es tener lentes de madera. Entonces creo que un mensaje importantísimo es déjate aconsejar por quienes querés bien, por quienes sabes que te ven desde un lugar muchísimo más objetivo de lo que nosotros nos vemos. Y por otro lado también es el registro del propio ritmo. El síntoma moderno más común de todos hoy es la irritabilidad. No sé qué me pasa, pero no me aguanto ni yo. Sí. Y está asociado a variables continuas de ansiedad por esto de vivir haciendo y de vivir esperando y de vivir sobrepensando o rumiando situaciones que ya han pasado, que queríamos que vaya o que vaya por otro lado, que tenga otro resultado, que hace que nos desfocalicemos todo el tiempo. Entonces, creo que las alarmas están en lo físico, en los síntomas más panicosos o en los síntomas de cansancio, de agotamiento, en lo mental, en la irritabilidad, en la ansiedad, en el disfrutar cosas que toda la vida me provocaron disfrute y hoy estoy haciendo esto y ya no, en el hacer cosas a la vez. Estoy mirando una serie y a la vez estoy scrolleando o paso en 2 un reel. O sea, lo mental, la gama mental de lo que a nosotros nos está pasando está mucho más caracterizada por la ansiedad. Y en lo social, básicamente en el aislamiento. Nos empezamos a dar cuenta que nos empezamos a aislar, que disfrutábamos de ciertos encuentros y hoy no vemos la hora de volver a casa y cuando volvemos es para hacer nada. Porque aparte yo pienso, si estamos tan sin energía, sociabilizar, estar con un otro implica un gasto de energía, pero no lo digo en un gasto en el sentido negativo, sino implica prestarle atención, tener un intercambio, digo, de palabra, de contenido. Por Y supuesto. si yo estoy totalmente agotada, no voy a tener energía ni para decirle hola, ¿cómo estás? A nadie. Bueno, a mí me pasa que trabajo en consultorio de lunes a viernes. Los martes y los jueves son los días que yo más atiendo. Son 12 horas de corrido de consultorio que lo elijo de esa manera porque sé que lunes, miércoles y viernes son jornadas mucho más cortas. Que no es que no laburo porque llego y termino de hacer otras cosas, coordino otras actividades, pero martes y jueves son los días más pesados. Y en casa tenemos ya como la disposición hablada y con el paso del tiempo ya no tan hablada, sino más ejecutada de esto de hoy llego y la comida ya está hecha, hoy llego y las nenas están bañadas, llego y bueno, hay tareas adelantadas, porque lo coordinamos los dos de una manera tal que entendemos que el otro tuvo un día donde la barra de la sociabilización está agotada, entonces Exacto. que sea un día mucho más liviano en lo que resta del día. Y a veces esto, para no decir que no, o porque no sabemos poner límites, o porque nos exigimos al tener que estar, no lo cumplimos y termina siendo un fracaso lo que resta de socialización también, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, qué suerte, qué importante que hayan podido esto coordinar de esa manera, porque yo también lo veo en otras, no necesariamente
no solo pareja, sino también en vínculos laborales, Sí. cuando no está esa coordinación de pensar en un otro, en bueno, nos dividimos tareas de tal manera que uno no quede súper cargado Agotado. y qué importante también generar Para eso tenemos que pasar por épocas de conversaciones incómodas. Claro. Y de molestias y de enojos y de situaciones conflictivas que si las podemos tomar y revisar y le damos el tiempo para que se vaya lubricando un poco el sistema, bueno, llegamos a momentos muy buenos. Que también, nuevamente, una característica de nuestra sociedad hoy en día es, no, yo no digo nada, yo acá no intervengo. Y la verdad es que para que haya movimientos interesantes, necesitamos llegar a conversaciones incómodas para luego escenarios más cómodos, ¿no? ¿Y qué conversaciones incómodas deberíamos tener con nosotros mismos, por ejemplo, para detectar esta cuestión? Por ejemplo, yo voy a hacer un poquito autorreferencial. Esta cuestión de decir, bueno, yo siento culpa al descansar, por ejemplo. O yo siento que si no estoy haciendo no avanzo, o algo relacionado a esta hiperproductividad. ¿Qué conversación incómoda habría que tener? O sea, ¿por dónde empiezo a desmenuzar de dónde viene eso? Yo arrancaría preguntándome o preguntándote, ¿a quién le debes cuando te sentís culpable? La culpa es una emoción que nunca es primaria. ¿Viste la película Intensamente? Sí. Bueno, los grandes científicos de inteligencia emocional coinciden que existen entre 4 y 7 emociones básicas. Intensamente tiene 5, tiene consenso social en relación a las emociones que nosotros traemos y que de hecho son innatas y son esas 5 que están asociadas a la supervivencia, que son alegría, tristeza, miedo, enojo y asco. Cada una tiene una función. No solamente desde una señal interna, sino también para que el otro me lea cuando me estoy moviendo. Exacto. La culpa no pertenece a estas emociones básicas o primarias. La culpa es una emoción secundaria que está asociado a los discursos de los otros. Y Mirá. cuando vamos creciendo, escuchamos frases desgarradoras que invitan a la derrotera, que tiene que ver con comer porque los chicos no tienen luego para comer, sí. O esto de rompiste tal cosa y yo trabajé un montón de tiempo para poder dártelo, Sí. no valoras nada. Yo siempre digo que nuestros padres han tenido muchísimas buenas intenciones, pero con muchísimo desconocimiento también de la inteligencia emocional de los hijos, como nos pasa a nosotros siendo padres y como le va a pasar a los padres, a nuestros hijos cuando sean padres, ¿no? Generaciones, claro. Por eso a mí me gusta relatarlo no para juzgar ni para enojarnos, sino para entender. Y la culpa siempre tiene que ver con un concepto de deuda. Cuando yo me siento culpable, me estoy sintiendo en falta. Entonces, cuando yo digo, ay, hoy comí de más, hoy comí de menos, o hoy no gané lo que tendría que haber ganado, o sabiendo que no hay un peligro de supervivencia, ni que estoy haciéndole mal a alguien, me preguntaría a quién le debo. Esta sociedad que invita a producir todo el tiempo nos genera culpa al descansar. Entonces, el descanso es visto como una deuda. Le debo a la sociedad. Yo tendría que, ahí aparece el debo de y el tengo que. Claro. Yo tendría que estar produciendo en este momento. Y el descanso es una producción activa. Nosotros necesitamos saber que si nosotros no descansamos, todo lo que produzcamos va a estar sesgado por la distracción, por el agotamiento. Entonces, hoy el éxito está más asociado a saber descansar que a no poder parar porque hay que producir. Exacto, perfecto. Me sirve, me sirve. Y también cuando estabas explicando, se me vino esta idea de cómo también el autocuidado se empieza a presentar como otra autoexigencia. Desde esto de cómo te retratan qué es el autocuidado. Porque el autocuidado no es, ay, no sé, me tomo un café matcha y me pongo una mascarilla. El autocuidado también es descansar. El autocuidado también es, no sé,
si me siento mal, decir, bueno, y tengo obviamente la posibilidad, porque obviamente que estamos por ahí hablando de un lugar de privilegio, pero decir, bueno, hoy si puedo me tomo el día o me tomo una hora más de descanso porque necesito conectar con un familiar que no se siente bien, y esto también es autocuidado. Yo creo que el autocuidado se siente como una exigencia externa cuando asociamos al autocuidado con hacernos una mascarilla facial o un día de spa o salir de shopping. Cuando nosotros entendemos al autocuidado desde un lugar absolutamente, desde el deber cumplirlo como un checklist, ahí se vuelve una exigencia más. Ahora, cuando lo entendemos como una variable que nos atraviesa a nivel autoestima, a nivel autovalía, a nivel autoconfianza, lo entendemos como parte transversal a nuestra vida y a nuestra personalidad. Hoy en día el autocuidado goza de un mal marketing, porque es esto de que no puedes dejar de hacer. Y el autocuidado es trabajar para que siempre seas la famosa mejor versión tuya. Exacto, que es bastante violento ese término. Que eso también es una estafa. Sí, es la estafa del crecimiento personal y el desarrollo personal. Entonces, nosotros tenemos que entender al autocuidado como un movimiento de reparación interna. Y a veces el autocuidado es desagradable. A veces el autocuidado es tener una conversación absolutamente incómoda donde tenemos que poner límites a un otro. Sí. O a veces el autocuidado es alejarnos de ciertos vínculos o de ciertos proyectos y nos insume incomodidad o tristeza hoy, en el presente, porque estamos apuntando a un beneficio futuro. El autocuidado está muy asociado al reforzamiento interno, entendiendo que como nos cuidamos nosotros, no nos podría cuidar nadie, pero no desde el cliché, sino entendiendo desde un lugar real, desde un lugar de respeto, honestidad, eficiencia para con nosotros mismos y para con nuestro sistema de valores y de conductas también. Esto que vos decías al principio de la charla de qué necesito, preguntarme qué estoy necesitando en este momento, que estamos tan desconectados por escuchar a una afuera, que no me doy cuenta qué necesito y cómo puedo cuidarme de una manera correcta o de una manera que realmente me produzca un beneficio. Yo digo bastante seguido en el consultorio, si no hay registro de cómo estoy y qué necesito, no va a haber retirada. ¿Por qué? Porque todo lo que voy a hacer o va a ser incoherente o no va a ser suficiente. Entonces, de pronto, si yo pudiera hacer 1, 2, 3 veces por día, lo que me dé el espacio psicológico, porque también hay que hacernos cargo del cómo estoy, y el espacio físico, ¿no? En relación a nuestras actividades, nuestros cumplires. ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito? De pronto, ¿cómo estoy? Estoy ansioso. ¿Qué necesito? Comer. ¿Sí? ¿Qué necesito? Tomar alcohol. Necesito fumar. Nunca vas a necesitar algo que posteriormente va a ser más pernicioso de lo que fue al inicio. Y ahí es donde yo digo que no hay retirada. ¿Por qué? Porque como vos no le sumaste a ese cómo estoy la necesidad orgánica, real, saludable para poder acompañar esta emoción, nunca va a ser suficiente. Entonces voy a tomar el doble, voy a fumar el doble, voy a comer el doble, voy a trabajar el doble. ¿Cómo estoy? Estoy cansada. Entonces trabajo el triple para sacármelo de arriba. No va a haber retirada nunca. Ay, esa soy yo, estoy cansada y no, pero lo hago ahora, si yo ya mañana... Ya me lo saco de arriba, sí, el famoso. Ay, no. O, por ejemplo, ¿cómo estoy? Estoy frustrada porque tengo que estar creando. Entonces, ¿qué necesito? Y necesito ponerme y ya terminar con esto. Jamás va a venir la creatividad. Claro. Cuando no hay disfrute, no hay creatividad. Entonces, el cómo estoy es una pregunta muy incómoda porque a veces implica parar. O a veces implica generar una acción que pueda ser displacentera en el hoy, pero pasa por esto de empezar a repetir el darnos lo que necesitamos para poder empezar a sentirnos cada vez mejor, ¿no? ¿Y cómo pasamos, porque muchas veces depositamos nuestro valor personal en lo que hacemos o en esto de hacer? ¿Cómo retiramos nuestro valor personal a nuestras tareas diarias? Yo ahí no puedo dejar de pensarlo a un nivel social también, porque nosotros,
hablábamos de que si hacemos, somos. Y que hoy la sociedad lo que busca es que vos demuestres todo lo que sos en el hacer. Y a la vez, dejar de hacer se va a sentir como dejar de pertenecer. Si yo dejo de hacer y dejo de producir y dejo de mostrarme o bajo mis rendimientos, y no sé si soy parte de una sociedad que pide tanto en relación a la productividad. Entonces, en el pensar en el cómo retirarnos o cómo empezar a descansar sin culpa, creo que es empezar a entender que hoy el lujo está más asociado al frenar para barajar de vuelta, a seguir en este loop infinito de que soy mientras hago y hago mientras soy, que no nos lleva a ningún lado. Y bueno, ahora te voy a hacer yo una pregunta incómoda, capaz. A ver. Qué miedo. No, porque pienso, vos acompañás a muchas personas que se sienten saturadas, agotadas, Sí. sin energías, pero ¿qué pasa cuando esa saturación te toca a vos? Uy, es el famoso haz lo que yo digo, Claro. y no lo que yo hago en esos momentos. A mí me pasa, porque es inherente a la forma en la que vivimos hoy. Y cuanto más numerosa sea tu círculo social o esto de cuanta más gente esté a tu cargo, más actividades van a atravesarte. Que bueno, yo recién te contaba que soy mamá de una nena de 12 y una de 6, Sí. que van a la escuela, hacen 200 actividades por fuera de la escuela. Entonces eso a mí me gusta estar, me gusta acompañar, me gusta hacer porque me gustan las manualidades. Entonces tramito un poco el cansancio desde la presencia, de esto de, bueno, capaz que sería más fácil ir a comprarle las alitas de ángel que se tiene que poner para un acto, y sin embargo me gusta sentarme a recortarlas y todo, porque también es aquí y ahora, y también es presencia, y también es tramitar desde el hacer un montón de emociones que quizás yo soy muy mental y trabajo mucho con la mente. Entonces el bajar y el poner un poco el cuerpo, pero sí, trabajo con personas agotadas, soy una de ellas en muchos momentos del día, e insisto en esto de, creo que una de las ideas más centrales, si yo me tendría que decir a mí misma algo que le digo a mis pacientes y que aproveché a implementarlo en los últimos años, porque los psicólogos hacemos terapia también. Claro. Mucha gente me dice, pero vos hacés terapia, por supuesto. O sea, no me atiendo a mí misma. Claro. Que es esto de decir, pedí ayuda. Pedí ayuda, no. Cuando nosotros aprendemos que pedir ayuda no solo es necesario, sino que es sano y es volvernos cada vez más eficientes, porque estás nivelando cargas, exigencias, estás compartiendo momentos de bienestar, porque no siempre el pedir ayuda significa para algo que no te sale o para algo que te cuesta. Creo que es como un movimiento muy saludable y es muy poco propio de las mujeres, que volviendo a la estafa del multitasking, nos vendieron que tenemos que hacer 1.000.000 de cosas a la vez y todas hacerlos bien, y que está asociado a que vivimos atravesadas de un montón de roles porque somos las que más cuidamos. Entonces creo que el pedir ayuda es una de las variables con más salud que podemos llegar a manejar. Y esto desconozco, me puedo imaginar, pero no quiero ser prejuiciosa porque no leí demasiado al respecto, pero ¿puede que las mujeres tengan hoy en día más, que estén más propensas a sufrir sentirse quemadas por todos estos roles que los hombres? Sí, es así. Nosotras, desde un lugar sociohistórico, estamos siempre desarrollando muchos más roles que los varones. Pero esta explicación viene de la época de las cavernas. ¿Quién era el que salía a buscar la comida y quién era el que no podía mostrar signos de debilidad porque o comía yo al tigre o el tigre me comía a mí? El hombre. Sí, claro. En las sociedades recolectoras y cazadoras, los varones tenían una función y nosotros teníamos otra. La función de las mujeres era traer gente al mundo y ayudar a que esa gente en el mundo sobreviva. Entonces, históricamente, generamos políticas de cuidado y de mayor interacción con actividades que esta gente que iba naciendo, iba creciendo, iba requiriendo. Por lo tanto, improvisábamos, innovábamos
Y eso hizo que las mujeres durante un montón de años, porque además no nos olvidemos que ni trabajábamos afuera del hogar, ni votábamos, y había un montón de cuestiones que estaban dadas para que estemos dentro del hogar, durante un montón de años ejercimos muchos más roles. Eso tiene su lado bueno y su lado malo. El lado malo es el estar quemadas, producto del agotamiento mental que nosotras como mujeres tenemos en mayor proporción que los hombres. No nos olvidemos que después cuidábamos a los chicos, cuidábamos a los grandes de la comunidad. Incluso y aparte, el propio hombre. Al hombre, a nosotras mismas, poquito. Esto es, bueno, estamos limpias y estamos vivas y hasta ahí. Esto hizo también que en un momento digamos, che, queremos hacer más. Y salimos a trabajar afuera. Entonces teníamos nuestro trabajo dentro del hogar y el trabajo por fuera. Eso vuelve a la variable emocional de la mujer, a la curva atencional, o una curva atencional que tiene muchísimos más estímulos que la de los hombres. Decía que esto tiene un lado bueno y un lado malo, y es que el lado malo es esto, el estar tan saturadas, el que muchas veces tenemos síntomas de estrés agudo, que como tenemos que seguir respondiendo y cuidando y demás, no los atendemos. Y por otro lado, el lado positivo que tiene es que, como sociohistóricamente también los hombres estaban asociados a muchos menos roles, que es esto de producir para proveer, los hombres cuando se jubilan, por ejemplo, no saben qué hacer de su vida. Claro. Y la jubilopatía, que es la depresión post-jubilación no deseada, para decirlo de alguna manera, es mucho más alta en tasas en hombres que en mujeres. Porque nosotras venimos haciendo y venimos ejecutando una multiplicidad de roles que no hay un cambio tan tajante entre hoy ya no trabajo más. Porque hoy no voy más a mi empleo en relación de dependencia, pero sigo haciendo tal cosa o asisto a tal hobby. Nosotras, las mujeres, tenemos muchísima más disponibilidad para interaccionar con actividades de la vida que los hombres. Y puede también que esto nos haga ser más adaptables también, más en el sentido de reinventarnos de una manera más fácil. Mirá, esto que yo te contaba recién empieza a cambiar desde el momento donde mujeres y hombres empezaron a tener actividades del hogar y conductas más equiparadas. Hay un millón de diferencias todavía hasta el día de hoy, seguimos ganando poco, nos contratan menos en puestos jerárquicos que los hombres, pero sí la casa se ha vuelto más simétrica en relación a que a los varones empezaron a cambiar pañales, empezaron a dar mamaderas, empezaron a llevar a los chicos para todos lados, esto necesariamente tuvo que hacerse. Entonces, hoy yo no sé si en 20, 30 años, cuando los hombres se jubilen, los de esta generación, van a tener tasas iguales de jubilopatía y demás. Esto tendrá que estudiarse más adelante. Claro. Pero sí seguimos siendo más adaptables las mujeres por esta cuestión de que nos movemos con múltiples roles todo el tiempo. Claro. Y la adaptabilidad es un constructo que está asociado al tener más salud mental. ¿A qué me refiero? Cuanto mayor es el porcentaje de adaptación a un evento desafortunado, mejor salud mental tenés. Las personas más rígidas o menos flexibles son personas que es posible que les cueste la salud mental más adelante. Claro, sí, porque te cuesta, la vida es impredecible y es... La vida es cambio. La vida es cambio. Y entonces, sí, tal cual. Hay una característica que es hermosa y que es muy importante poder entrenarla, y la podemos entrenar aunque no sepamos fácilmente, que en el consultorio y con estrategias de afrontamiento, que es la adaptabilidad, el adaptarse a los cambios. Y si hay una sociedad que vive cambios vertiginosos, es la nuestra. Sí. Sí, no, ni nos acordemos del 2020, por favor. Claro, porque... claro. Y bueno, y esto de estar estresados y todo el tiempo en esta al borde de estar quemados, nos hace ser menos adaptables porque estás muy irritable. Quiero creer que esto impacta un montón. Y en estos casos, ¿qué herramientas podemos usar para bajar un cambio en medio de este ruido? Decir, bueno, tuve un día o tuve una semana, un mes que no me dejó de cama. Necesito meterle a mi diaria 3 cositas para bajar. Bueno, ante eso, primero tenemos que entender que el mensaje de hoy, cuanto más agotado estés o cuanto más a 1000 estés, mejor sos o más exitoso sos. Ese mensaje tenemos que derribarlo. Viste que hoy en día hacemos una oda al vivir a 1000.
Sí. Ay, perdóname, estuve a 1000, ay, no sabes lo que me llaman, ay, no sabes qué cansado. Y a veces nuestros padres y nuestros abuelos, la gente más grande dice, ¿pero vos tenés ganas de vivir así? Hay una discursividad actual en los más 30, más 40, más 50, que es esto de, está buenísimo tener la agenda llena, porque eso es síntoma de, no sé, de éxito, de productividad. Y nosotros necesitamos empezar a cuestionar esos discursos. Ya cuestionarlo y decir, che, no sé si quiero ser parte, o al menos no 24/7, hace que uno empiece a pensar en estrategias para regular este sistema de tanto cansancio. Entonces, el cómo freno o en qué freno, ahí ya empieza a ser parte de un repertorio íntimo de intereses, de motivación, de disponibilidad. No nos olvidemos que, lamentablemente, por la sociedad argentina, de las condiciones hoy, hay gente que no puede parar de trabajar. Sí. Y cuando vos hablabas de adaptabilidad, creo que el argentino tiene esto en el gen interno, la capacidad de improvisar y la capacidad de tener cintura y la capacidad de tratar de salir a resolver, que de pronto quizás en sociedades con menos imprevistos, esto no se pone en práctica todo el tiempo. Dicen que al argentino lo tirás en una isla desierta y te resuelve algo porque hemos pasado por cada cosa. Bueno, eso está asociado a la epigenética. La epigenética es un poco esto, la adaptabilidad de las personas y de cómo va generando esto, adaptaciones posteriores a los que vienen también en relación a las formas de vida y al contexto y a las exigencias del contexto, en esto que te decía que somos seres biopsicosociales, ¿no? Y parte del parar es registrar esto, decir, ¿qué hago con lo que tengo? Y dentro de... Hay una publicidad que es muy viejita que decía, tal golosina, la dosis diaria de placer justa. Y yo creo que diariamente hay que tener una dosis de placer, pero que esa dosis no puede ser nunca la misma, sino que para que todos los días haya algo de placer y para que eso nos siga generando placer, tengo que variar el estímulo. Un día será un libro, otro día será comida, otro tiempo será un viaje, en otro momento será una interacción sexual, social, afectiva con alguien. Entonces, sí creo que diariamente tenemos que darnos una dosis de gratificación para sentir que el mundo no pesa tanto. Exacto. Y que un día serán 10 minutos, otro tiempo serán 15 días y otro tiempo será una hora. Pero sí nos tenemos que organizar para poder generar un entorno un poco más amable con nuestro sentir. Y si tuvieras que dar una regla de oro, vamos a decir, para un adicto al trabajo o a la productividad en rehabilitación, ¿cuál sería? Si tuviera que dar una regla de oro, o sea, una sola consejo, no sé. Alguien en rehabilitación por adicción a producir sería. A producir, sí. Bueno, yo le diría que el valor de esa persona no depende de lo que produzca. Tu valor nunca va a depender de tu productividad. Y ahí es donde volvemos a hablar de hacer no es ser y de que no sos lo que haces, sino quién sos. Yo hablaría de esto, de que el valor nunca va a estar medido por la productividad. Y que muchas veces las personas que más producen son las personas que siempre sienten que menos valen. Está muy ligado con la autoestima. Está muy ligado con la autovalía, con el aspecto nuestro que nos dice cuánto valemos. Entonces sentimos que no valemos nada y por eso hacemos y hacemos y hacemos. Y más de una vez, cuanto más hacemos es que menos valemos, porque no nos hacemos valer, incluso nuestro fuero interno. Bien. Y también yo conozco mucha gente que, y le he hecho esta pregunta y no saben qué decirme, pero de un lugar, no de un lugar de chicaneo ni malo, sino de un lugar, esto que vos decís, gente que le tengo aprecio, cuando decís, ¿qué querés tapar con esto de estar a full? Con esto de estar todo el tiempo, no, porque me tengo que ir acá y allá y tengo que dar no sé qué charla, pero... ¿Estás bien? No te olvides que la productividad o la hiperproductividad muchas veces es una anestesia al dolor. Más de una vez nosotros hacemos para no sentir. Y esto de dejar de hacer implica ponerme de cara a una situación que no sé cómo voy a controlar o que probablemente sepa qué es y me puede doler. Entonces hago y de ahí viene el que querés tapar. No sé si siempre sabemos lo que queremos tapar.
Creo que para saber, creo que un síntoma es un síntoma en la medida que yo no identifico qué esconde. Entonces, si yo supiera que estoy tapando, la verdad que podría dejar de hacer, ¿no? Entonces, yo no sé si es algo tan fácil de responderse, pero sí que es real que más de una vez el escape al sentir es el vivir haciendo. El escape al sentir es el vivir haciendo. Me gustó, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, y para cerrar, te quería preguntar si tenés alguna lectura, puede ser un libro, un artículo, un video, lo que sea que te gustaría recomendar para alguien que se siente interpelado por el tema y que le gustaría ampliar un poco más o buscar algún tipo de ayuda, herramienta, incluso puede ser alguna terapia. Hay un libro que me encanta, que es La Sociedad del Cansancio. Estaba pensando en el mismo. Me parece un libro espectacular, que si bien es de 2012, ya tiene 13 años, describe perfecto lo que nosotros vivimos, pero no solamente me gustaría como dejar recursos que sí, sino también un poco cuestionar las ideas peligrosas que hoy están dando vueltas en el mundo, que son las ideas que no. Entonces no es solamente el libro que puede sumar, que suma, la lectura, las series. Para mí Black Mirror es una serie que todas las temporadas tienen un mensaje social de todo lo que venimos haciendo mal, o lo que podríamos hacer, o lo que nosotros estamos idealizando y lo que estamos realzando como ideas exitosas. Black Mirror me parece una que desde lo barroco y desde lo irracional más de una vez expresan el doble. Y ese libro, esas series me encanta. Me encanta la posibilidad siempre de tener esta posibilidad de decir, de difundir y de visibilizar que la salud mental se trabaja, ya sea en sociedad, ya sea en consultorio, y a la vez no es necesario que todos en algún momento de nuestra vida hagamos terapia, porque está un poco atravesado con los clichés modernos. Si no hace terapia, no salgas con él o con ella. La verdad es que no, hay otras maneras también de cuidarse la salud mental, pero me parece que hay ideas populares sobre la productividad que son muy peligrosas también, y que a eso yo también les daría una vuelta de rosca. Bien, bueno, La Sociedad del Cansancio, Black Mirror, y cada uno que busque ese momentito también de dosis de placer. Me llevo eso también. Otra de las cuestiones muy importantes a tener en cuenta es el movimiento. Está totalmente comprobado desde la ciencia que tanto el movimiento físico como los vínculos con personas que nos hacen bien son contribuyentes activos a nuestra salud mental. Entonces, cuando hablamos un poco de salud mental, hablamos de estos pilares: vínculo, alimentación, movimiento, sueño. Nosotros estamos hoy entendiendo que dormir es una pérdida de tiempo, y la verdad que cuanto menos dormimos, menos vamos a vivir, porque el sueño y el descanso van de la mano. El sueño tiene una función de barrido de lo tóxico que vivimos en el día, que se aloja en nuestras células, que gracias al dormir, al día siguiente aparecemos nuevamente dispuestos y limpios para poder generar todo lo que es el estrés y el llevar el día adelante, que si nosotros no dormimos, esto se viene acumulando y después surgen. Sí, también una diferencia, y no quiero seguir metiéndome en temas porque si no es como que no tiene fin, porque siento que todo va de la mano. La diferencia entre dormir y descansar, porque muchas veces digo, pero yo dormí, pero siento que me pasó un camión por encima. O descanso real y descanso artificial. El dormir y el descansar, hoy en día, antes se pensaba que era o dormís o tenés insomnio. Después se dieron cuenta que el insomnio puede ser de dos formas: de conciliación, no me duermo, me duermo muy tarde, o de mantenimiento, me dormí y a las 2 horas estoy despierto y no puedo volver a dormirme. Después se dieron cuenta que el sueño tenía muchas más variables, como por ejemplo la sensación de sueños fragmentados, esto es decir, micro despertares a la noche, o la sensación de que el sueño no fue reparador, que es como vos decís, dormí pero no descansé. Y a la vez también con el descanso pasa un poco lo parecido. El descanso no es estar tirado mirando redes sociales 2 horas, porque eso alimenta las rutas artificiales de lo que uno siente o piensa que es descansar. El descanso muchas veces es una pausa activa, que es movimiento, que es actividad física, que es contacto con la naturaleza, los pies en la tierra. Formas de recargar energía más allá de
dormir, porque hay Sí, muchas formas de que el y cuerpo... maneras orgánicas de poder Sí. extraer disfrute y descanso. Entonces, cuanto menos plagado por lo digital esté el descanso, más auténtico y más saludable a nivel mental va a ser este descanso también, ¿no? Bien. Bueno, un montón de temas y volvemos, es muy interesante cómo la charla se cierra con la misma premisa de que somos seres biopsicosociales, porque estamos tocando temas que nos interpelan desde distintos puntos de nuestro ser, digamos. Ujú. Así que bueno, te agradezco un montón. Te seguiría preguntando 1000 cosas, pero va a tener 80 horas esta charla, si no. Y bueno, será en otra oportunidad que podemos tocar otros temas. Encantadísima de volver cuando quieran. Bueno, Gracias, More. muchas gracias.